el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Ministro, muchísimas gracias por estar acá. Buenos días. ¿Cómo está, Iván? Buenos días. Buenos días o buenas tardes. Buenas tardes ya. Buenas tardes ya. Sí. Oiga, ¿va a estar buena esa entrevista? Va a estar buena. Hay que verla. En la noche ya. Oiga. Lo vi, estaba en el centro de Santiago hoy día, estaban en una actividad sobre cómo devolver a los niños a las salas, ¿no? Lanzamiento de la campaña Volvamos a clase, que nadie falte. Así se llama la campaña, una campaña que tiene como propósito invitar a todas las comunidades educativas a retomar el inicio del año escolar con la mayor fuerza posible, pero también a aquellos que están fuera. La campaña se centra mucho en esto de que la comunidad educativa extraña, echa de menos a aquellos que han ido abandonando esta carrera, ¿no? Y el esfuerzo que queremos hacer este año en el marco del plan de reactivación del Ministerio de Educación es precisamente un fuerte esfuerzo en materia de asistencia y de revinculación. Y este es el segundo punto también importante, es recuperar... ¿Qué significa revinculación? Revinculación es volver a vincular en el sistema educativo a aquellos que han abandonado el sistema educativo, ¿no? Y eso es muy importante, porque ¿quién abandona el sistema educativo? Los niños y niñas que dejan de ir a las escuelas, que dejan de ir no porque dejan de asistir regularmente, sino que dejan ya definitivamente el sistema escolar. La pregunta que nos tiene que hacer es ¿qué están haciendo? ¿Y cuántos derechos de ellos están siendo vulnerados en ese minuto? Claro, es un drama. Ahora, ¿cómo son los números? Supongo que 100% es imposible, pero ¿qué sería lo deseable en términos de porcentaje? Mira, una asistencia destacada debería estar en el orden del 98%. Una asistencia ¿nosotros cómo estamos? Aceptable, 95%. Y te voy a dar dos cifras. Antes de la pandemia estábamos en el 89%. Es decir, ya antes de que llegara la pandemia, Chile no tenía buenos índices de asistencia escolar. No buenos índices, está bajo 90% es un mal índice. Mal resultado. Y hoy estamos recuperándonos un poco, pero estamos recién llegando al 86, hacia el 87%. Eso fue respecto al 2022. No hemos recuperado ni siquiera el impacto de la pandemia. No hemos llegado todavía a eso, por eso es que como Ministerio de Educación queremos hacer un énfasis específico en la revinculación y la asistencia, porque el plan de recuperación, de reactivación educativa considera tres pilares: los aprendizajes por un lado, la asistencia y la revinculación por otro, y la convivencia escolar y la salud mental. Entonces creemos hoy día que, porque el gran tema siempre va a ser los aprendizajes, ¿no? Obviamente. Claro. Pero si los niños no están yendo a clase, ¿qué aprendizaje? Por eso queremos hacer un esfuerzo especial este año en que los niños vuelvan a clase, y por eso la campaña que lanzamos el día de hoy, con distintos actores, nos acompañó además el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, la ministra de Ciencia, Aysén Echeverry, porque también vemos que la educación tiene que ampliarse para que sea integral, tiene que vincularse con el deporte y la actividad física, tiene que estar vinculada a la ciencia, a la cultura, es decir, tiene que ser mucho más atractiva también como experiencia pedagógica para que los niños vuelvan a clase. ¿Hay una meta? Esperamos, ¿para este año, por ejemplo? Esperamos llegar justamente al 90%, esperamos acercarnos a los índices prepandemia. O sea, tener un salto, digamos. Sí, sí, claro. Y en revinculación también queremos crecer de manera importante. Ya, pero es otro más de los desafíos, de las dificultades. Está lleno de desafíos de educación. Está lleno. Es que impresionante su ministerio, pues está lleno de estas cosas. Ahora, lo loco de todo esto es que hay niños que sí quieren ir a clase en Atacama y que parece que no van a poder ir, pues. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar mañana o el martes cuando empiece el martes el año escolar? Lo que tenemos planificado, lo que se conversó con la directora ejecutiva del servicio local, Cecilia Brito, es que el inicio de año escolar va a ser el día 5 y que hay un conjunto, la mayor parte de las escuelas en condiciones de poder iniciar actividades académicas. Estamos hablando de una parte importante de las 60 escuelas y liceos. Eso es importante. Son 60 escuelas y liceos, de las cuales 46, si no me equivoco, están en condiciones de poder iniciar el año escolar el día martes. 46, o sea que 14. 14, pero con distintas soluciones. Son 6 que tendrán ingreso diferido, es decir, 6 que van a ingresar unos días después. ¿Cuánto? Unos días después, máximo, depende de cada una de ellas, pero la que se demora más son 6 días después. 6 días. Es decir, el día lunes, 11. Ya, perfecto. ¿Ya? O sea, una semana. Y esto es muy importante, no altera los aprendizajes de los niños, porque lo que se hace es ajustar el calendario escolar, y si se partió una semana después, se termina una semana después. Ah, perfecto, ya. O sea, no hay menos tiempo de clases para los estudiantes, eso es súper importante. ¿Ya? Y hay otro subconjunto que va a tener media jornada, es decir, van a partir con las escuelas, con las 46 que están sin problema, ¿ya? Pero van a tener media jornada porque van a trabajar en la mañana con los niños y en las tardes obras de mantenimiento, porque son obras menores que no tienen mayor impacto en el funcionamiento cotidiano. Entonces no pueden tener la jornada completa. Entonces, es principalmente para que puedan terminar los trabajos cuanto antes. ¿Y qué pasó que no se logró? Porque lo que pinta usted es un panorama más o menos aceptable, pero esto para el Colegio de Profesores Nacional y para el Colegio de Profesores Local no es verdad, no es cierto, y es tan grave que hay 3 dirigentes en huelga de hambre. Mira,
Yo creo que la complejidad que tiene el debate de Atacama está esencialmente vinculado al hecho de que por mucho tiempo Atacama no tuvo un esfuerzo orgánico por mejorar las condiciones de infraestructura de las escuelas. Y cuando digo eso, es mucho antes de que existiera el servicio local. El servicio local es relativamente reciente, son 2020, 2021 el servicio local, es decir, lleva pocos años. Esto es desde antes de la municipalidad. El día viernes, jueves y viernes, estuvo la Comisión de Educación del Senado en Atacama, encabezada por su presidente, José García Ruminó, que ha sido un colaborador tremendo en este proceso. Y lo que decían es, esta crisis viene a lo menos del 2015. Cuando vienen los aluviones, cuando ocurrieron algunos hechos de catástrofes naturales, que obviamente deterioraron la infraestructura, que entró barro por todos lados. Eso nunca se recuperó. Y que no hubo un esfuerzo sistemático por recuperar. Entonces, claro, tú ves las escuelas, son escuelas relativamente nuevas, de fines de los 90, la primera década del 2000, pero claro, tienen problemas en los enchufes, tienen problemas en las ventanas. Por ejemplo, fue una escuela donde la ventana no se podía abrir porque se abría hacia afuera y había protector de seguridad, estas mallas de protección. Entonces, claro, eso se reemplaza, que lo que estaban haciendo en ese minuto, por una ventana que se corre lateralmente, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, la pregunta es, está bien, hagámonos cargo de resolver esto que por años no se resolvió. Lo que se ha avanzado en este último mes con la llegada de Cecilia Brito, que es la directora ejecutiva suplente, es increíble, o sea, es lo que no se había hecho por mucho tiempo. Pero la pregunta es si eso es razón suficiente como para detener el proceso educativo de todos los niños de la región. Ya, pero ¿qué es? Yo creo que no. Yo creo que no. Ya, por eso, pero ¿qué es entonces? ¿Esto es desde los...? Porque están en huelga de hambre, o sea, no es que... Eso es lo más llamativo. Bueno, y van a votar un paro. Eso es lo más llamativo. Yo ya hago un llamado a los dirigentes que están en huelga de hambre que lo depongan. O sea, primero, nadie quiere que las personas arriesguen su integridad física y su vida. Pero sobre todo porque cuando termina la sesión del día viernes, terminó en un muy buen tono. Terminó con una propuesta que nosotros hicimos de trabajar durante ese mismo día en develar finalmente la planificación, las cifras. Mira, Iván, si aquí uno puede comprender que a veces las comunidades se enervan cuando hay falta de voluntad, pero nosotros el día miércoles firmamos un acuerdo que veníamos trabajando ya anteriormente con el gobierno regional, un acuerdo por distintos instrumentos de inversión en el territorio, no solamente para el servicio local de Atacama, sino también para el de Huasco, que es el vecino y que funciona bien, por más de 300.000 millones de pesos. Es una inversión que no tiene precedente. ¿Que se va a materializar cuándo eso? Se debería firmar durante la próxima semana el convenio de programación específico de Atacama, que representa 25.000 millones de pesos para proyectos que ya están identificados. Y luego tiene otra parte que es trabajar en la elaboración de los demás proyectos que constituyen el total de la cartera. Pero que van a tener este financiamiento asegurado. Por supuesto, y es un financiamiento 50-50. Ya, pero ¿cómo explica usted? Usted dice, el GORE. Esto es una buena noticia, esto terminó en buen tono, pero yo no sé si en la reunión estaba Yariel Ardiles, que es el presidente del Comunal Copiapó, del Colegio de Profesores, que es una de las huelguistas de hambre, y que dice acá, hoy viene una nota del Mercurio, de Alejandro Núñez, dice, no hizo el ministro, por usted, no hizo nada. El nuevo documento, el calendario escolar que sacó la autoridad sobre el retorno a clase, no tiene ninguna relación con la realidad. No es tan buen tono. O sea, pero por lo que te digo, o sea, la reunión terminó con buen tono. Hubo un acuerdo al que se llegó con los senadores, estaban los dirigentes del Colegio de Profesores allí, todos terminaron bien sorprendidos por la decisión que tomaron los dirigentes de irse a huelga de hambre. Eso es una realidad. Solo nos queda seguir trabajando. En su opinión, en su mirada, ¿qué pasa? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué está enervado ese gremio? Tanto que va a votar otro paro, que sería el tercero. Sí, mira, yo creo que detrás de esto, como te decía, está la acumulación de rabia, de descontento por mucho tiempo de abandono, que es una realidad. Pero hoy día lo principal es retornar a clase y reconocer que no podemos arrastrar a todo el sistema educativo al menos de esas 5 comunas de la región a una debacle como sería nuevamente tener paralización y nuevamente someter a pérdida de aprendizaje a los estudiantes. Hay una declaración que se dio en algún minuto por parte de uno de los dirigentes que yo no la comparto, y es que decía, no podemos perder el tiempo que sacrificamos a los estudiantes, algo así. O sea, reconociendo que hubo un sacrificio de los estudiantes en la movilización. Asumiendo que tiene un costo. Y yo creo que es demasiado adultocentrista toda esta discusión. Porque, claro, yo quisiera que las escuelas en Chile fuesen mucho mejores de lo que son, y estamos trabajando en una política nacional de infraestructura,
pero eso no significa que tenga que paralizar el sistema educativo y la posibilidad de desarrollo de los estudiantes y de todo lo que ello implica. Incluso, no solamente porque uno tiende a mirar esto solo desde la perspectiva de la escuela, pero si los niños no van a clase, la economía también se detiene, el transporte público deja de recibir ingresos, los negocios que están en la... O sea, acá hay una serie de consecuencias que son tremendas y que no podemos dejar de observar. El año pasado se habló de que había familias, a propósito de gastos, digamos, que había familias que estaban solucionando el problema de la educación con clases particulares, de los mismos profesores que estaban, o algunos de los cuales estaban en paro, digamos. Bueno, efectivamente, eso a mí no me consta, pero si las señoras y las personas lo señalan como experiencia propia, uno no tiene por qué ponerlo en duda, digamos. Y lo que sería muy lamentable, porque, bueno... pero es medio escandaloso también, ¿no? Sí, claro, es complejo, porque... Para eso los trabajadores de la educación tienen un sueldo que se paga por parte del Estado a través de las subvenciones que se transfieren por las clases. Y que a todo esto, después del paro de 83 días, se les pagaron, ¿no? Están pagadas, sin embargo, salió un pronunciamiento de la Contraloría, que esto fue parte de las consultas ciudadanas que hubo y obviamente el servicio local en su minuto hizo la consulta. Y la Contraloría lo que dijo fue que debe hacerse los descuentos o la devolución de los recursos que se pagaron que no debían haberse pagado debido a que no hubo recuperación de clases. ¿Y la instrucción para el servicio local es que haga esa...? No, o sea, el servicio local, como todo, esto no es debatible, esto es una realidad jurídica y administrativa. Está obligado. Está obligado, como cualquier funcionario público, está obligado a cumplir con los pronunciamientos y dictámenes de la Contraloría. Aunque eso provoque otro paro. Es más, la Contraloría ni siquiera hace un dictamen sobre esto. La Contraloría recuerda dictámenes previos y recuerda que si no toman las medidas puede tener sanciones administrativas. Y si hubiera un paro ahora, si hubiera un nuevo paro, también tendría que ser... con descuento y sin pago. Claro, es la realidad jurídica que emerge a partir de esto. Ahora, esto la directora ejecutiva se lo informó a los dirigentes. Yo espero que decir esto no signifique sorpresa, porque efectivamente la directora ejecutiva, y yo le pregunté estos días que estuve allá, lo conversó con los dirigentes. Y yo espero que obviamente esto ya esté internalizado como parte de lo que ocurre en estas circunstancias. Entonces, sobre todo porque hay una metodología, Iván, yo creo que esto es súper importante. A ver. Cuando hay movilizaciones dentro del año escolar, luego viene la recalendarización, que es un poco lo que te explicaba de correr una semana al inicio, ¿no? Claro, se corre una semana. Mientras estén los tiempos dentro del año escolar para reprogramar y recuperar lo que se perdió, debería poder resolverse el pago de la subvención por un lado y también de las remuneraciones por otro. Pero cuando el tiempo se excede y ya no hay espacio, que fue y lo no que hay pasó recuperación, el semestre del año pasado. Exactamente, y el tema tiene que ver con eso. Entonces, no es un tema de voluntad, es un tema de que la ley mandata. O sea, no se pagan subvenciones tampoco al servicio local por los niños que no fueron a clases todo ese tiempo. O sea, tampoco hay plata, digamos. Exactamente. Para pagar nada. Ya, entonces, la situación es, en su opinión, el martes, ¿los niños van a ir a clase? Eso es lo que nosotros estamos trabajando para que los niños comiencen las clases de manera regular en 46 de los 60 establecimientos educacionales, y la diferencia de los niños que van a entrar en clases durante media jornada mientras dura en las intervenciones en otro subconjunto, y en 6 establecimientos educacionales el ingreso va a estar diferido para los días posteriores con un tope del 11 de marzo para el término de las intervenciones. ¿No se justifica el paro ni la huelga de hambre? Yo creo que no. Y yo llamaría a los dirigentes, obviamente la decisión es de ellos, pero yo llamaría a reevaluar esa medida porque creo que la voluntad, las medidas, decir que no se ha hecho nada no es real, y muchos lo reconocen en off, obviamente, pero no te lo dicen en lo público ni en la entrevista. Pero reconocer que no se ha hecho nada es parte de lo que no es real. Aquí se ha avanzado mucho con una directora ejecutiva que pudimos nombrar recién a fines de enero, porque antes no teníamos la herramienta legal para hacerlo, lo logramos hacer, y lo que ha avanzado Cecilia Brito, que es la directora ejecutiva en este tiempo, es increíble, y yo quiero pensar que con la colaboración del resto y con la capacidad que ella ha demostrado, ordenando un servicio local, lo que puede ocurrir en Atacama con los convenios que firmamos con el GORE, es decir, con la colaboración de todos los actores, podría ser algo muy positivo para el territorio, y yo espero que este 2024 esté marcado más por eso que por el conflicto. ¿Los colegios que usted vio están en condiciones de...? Sí, y además la subsecretaria, el día que estuvimos nosotros en la comisión, decidimos, bueno, estuve yo en la comisión con el director ejecutivo de la ADEP y la directora del servicio, también el de Huasco, y la subsecretaria Claudia Lagos y Alejandra Raetia estuvieron recorriendo con los equipos las escuelas para hacer fiscalización, fueron a todas las escuelas, también las que están mal,
Y a partir de eso tenemos un diagnóstico que por cierto no compartimos respecto a lo que mira el Colegio de Profesores, pero hay que seguir trabajando. Lo principal es no perder jamás la voluntad de seguir trabajando. A propósito de la inversión en educación pública, de la plata que necesitamos invertir para que se solucionen algunos de los tantos problemas que hay en educación. Está este debate que abrió la alcaldesa Karina Delfino, que es una connotadísima dirigente de la época de los pingüinos, digamos, respecto de el fin de la selección en los liceos emblemáticos y cómo ese fin de la selección terminó perjudicando a los liceos emblemáticos. ¿Qué piensa usted en ese debate? Mira, yo creo que lo primero que uno tiene que mirar son los datos basados, o sea, uno tiene que tomar decisiones basadas en evidencia, en datos, en información concreta. Yo lo conversé con la alcaldesa y ella me lo decía. Mira, uno más bien hablé desde exalumna, desde la mirada de exalumna. Tengo una muy buena relación y la mejor opinión de la alcaldesa Karina Delfino, con quien nos ha tocado compartir en distintos espacios y en distintos momentos. Y efectivamente, lo que yo puedo decir es que el sistema de admisión no ha hecho egresar a ningún estudiante del Instituto Nacional, por ejemplo, del Carmela Carvajal, y que haya rendido la prueba de admisión a la educación superior. O sea, el dato concreto es que los primeros estudiantes que ingresaron por sistema de admisión a estos liceos emblemáticos aún no salen de cuarto medio. Ya. Por lo tanto, uno mal podría inferir que los resultados de la prueba de admisión a la educación superior obedecen a el sistema de admisión. O sea, Claro. ¿me explico? Sí, sí. O sea, no han pasado 12 años. No han ocurrido todavía los tiempos para que egresen. Recién en el 2028, 2029 van a estar saliendo de cuarto medio esos estudiantes, lo que significa que recién ahí vamos a ver los resultados de estudiantes que ingresaron al Liceo Instituto Nacional o al Carmela Carvajal o al Liceo 1 y hayan rendido la prueba de admisión a la educación superior. Ahora, luego uno tiene que mirar... Eso desde el punto de vista del aprendizaje, por decirlo así. Eso desde el punto de vista de lo que significa el sistema de admisión en relación a quienes entran a estudiar a esos liceos, claro, respecto a los resultados educativos. Exacto. Que es, al aprendizaje y a sus que es lo que se puso en resultados. duda, ¿no? O sea, si yo finalmente estoy diciendo, acá hay algunos, no me refiero solo a la... Porque esta discusión, Iván, también la dimos cuando tuvimos los resultados de la prueba de admisión a la educación superior a fines del 2023, inicio del 2024. Exacto. O sea, este es el día de la marmota, ¿no? Se nos repite el mismo debate que se nos dio hace un par de meses atrás. Ya, ok, ya. Entonces, lo que yo te quiero decir es, ningún estudiante del liceo emblemático aún ha salido del liceo emblemático habiendo ingresado por el sistema de admisión escolar. Exacto. En consecuencia, yo no puedo inferir que el sistema de admisión escolar ha tenido una consecuencia negativa en los emblemáticos respecto a los resultados en las pruebas de admisión a la educación superior. En esa dimensión, claro. Por cierto que no se puede, ya, no se puede Ahora, decir. luego uno tiene que discutir. O sea, si despejamos eso, uno dice, hagamos la discusión. Entre medio sí ha habido CIMSE. Por cierto que sí. Y ahí uno puede decir... Hay algunos y uno datos. tiene que mirar otros datos. Por ejemplo, ha habido CIMSE. También ha habido baja en la matrícula de estos establecimientos educacionales. Y uno tiene que mirar desde cuándo han empezado esos fenómenos a ocurrir. Y preceden Son el antes sistema de de la admisión escolar, antes de la reforma. Antes del 2015. Exacto. Entonces, ahí uno tiene que... Por eso digo, yo estoy disponible a que discutamos, y se lo transmití también a distintos actores del mundo político, yo estoy disponible a que discutamos sobre admisión escolar. Yo creo que el sistema puede mejorar. Creo que hay varios supuestos que no están quizás totalmente abordados, pero también creo profundamente que Chile no puede retroceder en equidad, en acceso, en democracia, en elementos tan importantes, Iván, como el hecho de que realmente, genuinamente, sean las familias las que elijan la educación de su hijo. Acá hay otros fenómenos que tenemos que mirar complementariamente. Por ejemplo, tú te acuerdas, porque tú eres periodista y llevas mucho tiempo en televisión y en esta área. ¿Tú recuerdas que antes del sistema de admisión escolar no habían fila en la escuela para que anotara a su hijo y para inscribirlo? No, pues. Había muchas, Claro. y eran de cuadra. Entonces, acá confundir que los problemas del sistema de admisión escolar tienen relación con la falta de cupos en una escuela es un error. Cuando yo ingresé al liceo donde terminé mi enseñanza media, yo entré en segundo medio ahí. ¿Ya? Pues yo hice primero medio en otro liceo. Postulamos cientos de estudiantes a el Liceo Eduardo Labarra, que es un liceo bien destacado en Valparaíso, público. Quedamos 2. Hubo solo 2 estudiantes que ingresaron a segundo medio en
ese año. Claro, porque se producen muy pocos cupos. Porque son pocos cupos y Claro. son muchas personas tratando de entrar al mismo lugar. Entonces, acá hay que ordenar otro tipo de cosas, como por ejemplo, generar proyectos de innovación, mejoramiento permanente de la calidad de la educación, tener proyectos de excelencia, discutir entonces sobre cómo mejoramos los liceos bicentenarios, cómo mejoramos los mismos emblemáticos. Entonces, nosotros tomamos un compromiso con la Comisión de Educación del Senado en el marco de la discusión presupuestaria y tenemos que elaborar un plan. De hecho, se está trabajando ya por parte de la División de Educación General un plan para mejorar los liceos emblemáticos, eso es parte de los compromisos. Entonces, aquí hay que ver otra serie de conjuntos de temas. Y por otro lado, discutir la construcción de nuevas capacidades de matrícula en el sistema educativo, que también es un problema que responde finalmente a este problema de la demanda insatisfecha, ¿no? Ya, es que una cosa es el sistema de admisión, donde evidentemente, bueno, se ha especulado mucho, se ha caricaturizado también mucho, Sí. lo de la tómbola, en fin, ya, y por supuesto siempre en el tercer intento hay muchos papás que tienen problemas, digamos, pues se están quedando sin cupo para sus hijos y es una cuestión muy fundamental. Eso es una cosa. Lo otro que subyace es cuál es el abandono que ha habido, si es que ha habido un abandono de los liceos emblemáticos que empiezan a tener estos problemas que se han ido incrementando, que ustedes dicen son anteriores al 2015, que es la baja matrícula y malos resultados. Por eso. O peores resultados. Y por eso es que la respuesta que acordamos con la oposición en este protocolo que hicimos en el marco de la discusión del presupuesto 2024 es que el Ministerio tiene que presentar un plan específico para el fortalecimiento de los liceos emblemáticos. Además de que incrementamos los liceos bicentenarios como proyectos de excelencia. O sea, no hay se lo pregunto de otra manera, no hay un prurito, no hay una postura anti-liceos emblemáticos, De ¿no? ninguna para que manera. todos los liceos sean iguales. Iván, o sea, a ver, mira, una cosa Una es que postura uno... antimedio. Usted sabe a lo que Sí, me no, refiero sí, lo entiendo en la perfecto. discusión ideológica. Lo entiendo perfecto. Una postura que rechaza el mérito como una cuestión del producto del esfuerzo, sino que más bien la sitúa No, como... yo no sé, yo al menos nunca he tenido una opinión respecto a estar en contra del mérito, todo lo contrario, creo que el mérito es muy importante, lo digo siendo una persona que estudió toda su vida en la educación pública, en escuela con letra y número, en el cerro donde nací en Valparaíso. Y que seguramente gana el Liceo Eduardo la Barra no por suerte, sino que por nota, mérito. si el Liceo Eduardo la Barra, ¿cómo seleccionaba en ese época? Por nota, por el promedio de notas con la que uno venía del liceo de origen. Entonces, efectivamente, aquí nadie está en contra del mérito. Efectivamente, hay un reconocimiento del valor histórico que han tenido los establecimientos emblemáticos, ¿no? El Instituto Nacional, Carmena Carvajal y muchos otros que también en regiones existen y que son, claro, emblemáticos en el contexto de su realidad local, ¿no? Otra cosa es que nosotros incentivemos la selección en el sentido de discriminar, en el sentido de darle la facultad arbitraria a los sostenedores de poder elegir quién entra y quién no. O sea, mira, cosas que pasaban antes Pero yo lo vi como estudiante. ¿Discriminar por nota es arbitrario? No, por eso digo que son cosas distintas. Ya. Y luego pero sí ocurrían otras cosas como por ejemplo pedir los certificados de matrimonio de los papás. Sí, claro. Como por ejemplo de hacer a los niños ir a las pruebas de acceso que hacían en su minuto con los uniformes de las escuelas donde venían. Cosas que son lisa y llanamente inaceptables hoy día. Entonces, yo creo que hay que poner el foco en lo principal. Yo estoy disponible a que miremos, basado en evidencia, cómo podemos abordar mejoras al sistema de admisión escolar. Si llegamos a un acuerdo, presentemos una ley corta, legislémosla rápida. Oiga, a propósito del apoyo a los emblemáticos, un señor que se llama Patricio Alex Farías manda una carta al Mercurio hoy día. Por el tema de las obras de construcción. Sí, dice que como están en la obra en construcción, Sí, lo que vi. los niños van a ir día por medio. Sí, lo vi. Y que el día que no van, tienen clases online y ya sabemos el resultado de las clases online. Sí. Igual es grave, ¿no? Mira, esto es parte de la planificación que cada sostenedor tiene que hacer respecto a cómo enfrenta, digamos, el Que en año este caso escolar. es la Municipalidad de Santiago. En este caso la Municipalidad de Santiago. Yo conversé hoy día, en la actividad estaba el director de Educación de la Municipalidad, don Rodrigo Rocco. Conversamos, me explicó algunas de las aristas de esta problemática, porque efectivamente están en obras de construcción. Mira, esto es re importante. Parte de las obras de mantenimiento que nosotros financiamos como Ministerio de Educación, el municipio de Santiago las destinó, por ejemplo, a sacar los pupitres que están anclados en las salas de clase. ¿Ya? O sea, en las salas de clase en el Instituto Nacional, los bancos están empotrados en el suelo, no se pueden mover, no se puede, si quieres trabajar en grupo, por ejemplo, no puedes hacerlo. Entonces, parte de la intervención es eso, mejorar baños, o sea, son mejoras en la infraestructura, eso es muy deseable, esta es la base del problema, por ejemplo, en Atacama. Pero claro, hay que buscar una forma, una planificación
que sea adecuada para que todas las familias estén tranquilas, primero, de que los estudiantes están en un espacio de cuidado, como es la escuela, que estén recibiendo la mejor formación posible, y evidentemente hay que buscar alternativas. Vamos a conversar nosotros con el municipio de Santiago para discutir sobre esto. Otro tema, la implementación de los servicios locales. ¿Hay garantías de que no van a ocurrir los problemas como los de Atacama o como los de algunos otros de los servicios que ha tenido incluso algunos problemas de corrupción entre medio? Mira, sobre hechos de corrupción nunca hay garantía plena de que no se vuelvan a repetir. Si no, ya no habría corrupción. No somos ángeles, dice usted, claro. Lo que quiero decir es que la corrupción ocurre porque hay alguien que decide vulnerar la norma, digamos, y la norma se puede perfeccionar y siempre se puede volver a vulnerar. Uno aprende de estos temas, ¿no? Aprende y genera experiencia a partir de estos desafíos. Yo diría que el caso de Atacama, si bien es cierto, presenta algunos rasgos en otro par de servicios locales que pueden tener algunas situaciones también complicadas, sobre todo porque tienen directores ejecutivos con sumario, ¿no? Pero por razones distintas y con las profundidades de problemáticas distintas. No es la realidad de los 15 servicios locales que tenemos hoy día. En eso yo tengo una opinión absolutamente clara. Conversaba además con los propios directores ejecutivos de los distintos servicios locales. Creo que en Atacama quedó muy en evidencia además porque estuvieron los dos directores de los dos servicios locales, la de Atacama, que es la interventora que nosotros nombramos hace poco más de un mes, y el director ejecutivo de Huasco, que es un director ejecutivo nombrado en el gobierno anterior. Y que ha funcionado bien. Y ha funcionado muy bien, está ordenado, tiene mucho espacio de mejora, sin duda. Se lo pregunto de otra manera, no es un problema sistémico, no es un problema del diseño. Sí, o sea, mira, a ver, yo quiero ser claro en esto. Una cosa es que la ley tiene que mejorar. Nuestro programa de gobierno, si tú lo lees, en este punto planteaba una reforma a la ley 21.040, porque evaluábamos que habían dificultades en los procesos de transición y de implementación de la ley. Y eso es algo que nosotros en el diagnóstico lo teníamos. Por eso se presentó un proyecto de ley el año pasado, en abril del año pasado, que claro, no se ha discutido porque es un proyecto de ley que presenta debilidades en su diseño. Nosotros nos comprometimos a ingresar un proyecto de ley en diciembre. Que de hecho era parte de los compromisos para terminar con el paro de marzo en Atacama, ¿o no? ¿Ese proyecto de ley? O sea, los cambios de a la la discusión ley del año 2040. pasado a principios del año pasado. Exacto, esa. Entiendo que sí. Yo no, en ese tiempo era subdere. Era subdere. Entonces, en otro cargo. Estaba en otro rol. Entonces, luego nosotros tuvimos ahí, cuando llegamos, quisimos acelerar esto y presentarlo en diciembre. Pero nos dimos cuenta de que había un elemento muy importante que no estábamos considerando, o sea, que estaba considerado, pero en otro proyecto de ley, y decidimos meterlo acá, que tiene que ver con todo lo que pasa con los municipios en términos financieros, las deudas municipales. ¿Ya? Que son un elemento muy importante del proceso de transición. O sea, mira, lo conversábamos en Atacama también. Cuando se traspasa el servicio local de Atacama, hay algunos hechos que ocurren antes del traspaso, Justo como por ejemplo, alcaldes que se van detenidos por problemas de mal uso de recursos públicos, no solo los alcaldes, sino que equipos completos. Una comuna termina con administrador provisional, donde se le quita la escuela a los municipios. Entonces, el servicio local se traspasa con todos los problemas también. Claro, no se traspasa 0 Entonces, kilómetros. claro, la pregunta es qué se hace en el proceso de transición y cómo mejoramos eso previo al traspaso para que el servicio local asuma la escuela en mejores condiciones. Claro, ¿y quién paga la cuenta? Porque el alcalde que va a entregar... Y problemas estructurales que llevan décadas en desarrollo se le terminan traspasando y endosando al servicio local. Entonces, ahí es donde nosotros queremos mejorar los procesos de gobernanza, de transición, de articulación intersectorial, los recursos también vinculados a esto, sobre todo en recursos humanos, para mejorar las capacidades institucionales de los servicios y de la propia Dirección de Educación Pública, más que del Ministerio. ¿Sí? Lo que nosotros necesitamos es fortalecer la musculatura de aquellos que están en la base de la gestión educativa. Claro, que es el servicio local. El servicio local, claro. Y debe haber pocos incentivos para mejorar la infraestructura en los últimos años de administración. Entonces, una cosa es reconocer que hay que mejorar. Otra cosa es reconocer algo que no es real y es que está la embarrada con todos los servicios locales. Eso no es real. Y es verdad que hay casos en que alcaldes o alcaldesas, autoridades municipales o sostenedores han dejado contratos amarrados con aumentos de sueldo, con una situación financiera imposible. Sí, ocurrió desde el minuto uno. De hecho, en el caso de Coquimbo, la comuna de Coquimbo, el alcalde le entregó un aumento de remuneraciones a los trabajadores, a los asistentes de la educación en particular, previo al traspaso, digamos, y eso es algo que es complejo. En el caso de Natales, por ejemplo, que es una de las comunas de la región de Magallanes, que se traspasaron ahora el 1 de enero de este año, se negoció también con los trabajadores que a partir del 1 de enero, es decir, del minuto en que se traspasa al servicio local, sus sueldos aumentarían. Es decir, se negocia un beneficio económico
con efectos posteriores a que ellos dejen las escuelas. Entonces, esos son elementos muy complejos, Iván. ¿Y eso está corregido? No, eso son los temas que estamos corrigiendo. De ese sí, claro. Y por ejemplo, ahí discutimos la inoponibilidad de esos derechos. Entonces, claro, ¿cuál es la respuesta? Porque uno dice, ¿esto es legítimo? Claramente no es legítimo. Entonces, la gran discusión es, bueno, entonces, ¿vamos a eliminar el derecho? ¿Y le vamos a quitar esos derechos a los trabajadores? ¿Por qué? Si nadie obligó al empleador a entregárselo. Hubo una discusión, probablemente hubo una negociación en el marco de la negociación colectiva, porque son corporaciones municipales que pueden negociar colectivamente. Pero, claro. Nadie lo obligó. Pero el empleador tenía... Pues nadie lo obligó. Pero el empleador no tenía toda la legitimidad. Pues. No lo sé. Pero lo cierto es que yo como empleador, si no tengo recursos para financiar un determinado beneficio, no puedo entregarlo. No. Por responsabilidad presupuestaria. Como mínimo. Por supuesto. Entonces, la discusión fue, ¿eliminamos el derecho o lo hacemos inoponible? ¿Qué significa que es inoponible? Que no lo paga el servicio. Lo paga el municipio en este caso. Ya. Entonces, claro, ¿cuál es el incentivo? Porque si no, lo otro nos lleva a la discusión con los gremios. Y no es justo que nosotros terminemos discutiendo con los gremios por decisiones que tomaron alcaldes que no han hecho una buena gestión. Y que no eran responsables. Y que no se hacen responsables posteriormente. A propósito, ministro, de cosas que hay que financiar. Estuvimos esta semana estuvimos, ¿no? Sí, en Tele 13 Radio. Creo que fue el lunes o martes. El lunes o martes, y usted dijo que, a propósito del crédito con aval del Estado, que no se estaba buscando una solución de carácter universal, llamó harto la atención, y también llamó harto la atención que usted mismo dijo, yo pagué mi crédito, y no hay ninguna solución prevista para la gente que pagó, digamos. Que es distinto a lo que el gobierno había dicho antes, digamos. Mira, esto no es nuevo, ¿eh? O sea, anteriormente... ¿Me decís que el día de la marmota de nuevo? No. Muy buena película, por lo menos. Muy buena película. Bill Murray, hay que verla. Pero no, mira, sobre lo del CAE, yo diría que han habido ya pronunciamientos, tanto del ministro Marcel como el ministro Álvaro Elizalde, por ejemplo, que han señalado, de hecho, que el marco de la realidad nos obliga a mirar el debate del CAE en una perspectiva en la que los principios orientadores sean lo fundamental en la discusión. ¿Cuáles son los principios? Primero, la justicia. Segundo, la progresividad, es decir, que esto no sea algo igual para todos, porque no todos tienen las mismas necesidades ni las mismas problemas. O sea, cuando hablamos de deudores CAE podemos hablar de personas que están tituladas, trabajando, a personas que no pudieron terminar su estudio y no son profesionales siquiera. Que se llaman desertores. Los desertores. Entonces hay un amplio margen entre medio. Tenemos que entonces operar con justicia, con progresividad, pero también con responsabilidad fiscal. Y esto también es importante. De hecho, tu pregunta, ese día que estuvimos en la radio, ¿te acuerdas? Tenía relación principalmente por lo llamativo que era la cantidad de recursos que se están poniendo para sostener el CAE, ¿te acuerdas? Claro, porque el Estado estaba pagando 300 millones de dólares en el último año, digamos, en el último año. Exacto. Entonces, porque el Estado es, como el nombre lo indica, es aval. Entonces, cuando un estudiante no paga, el Estado tiene que comprar los créditos a los bancos y eso es mucha plata. Hay muchos recursos emposados en activos, que son deudas que el Estado ha comprado, pero que no se están pagando. Por lo tanto, son compras que hace el Estado y quedan como activos en las cuentas del fisco, digamos. Entonces, en estricto rigor es plata que está teóricamente, pero no está. Y eso es un problema, y hay que corregirlo. O sea, es evidente que el CAE, más allá de lo que uno piense de si es una demanda que viene el movimiento estudiantil o no, qué sé yo, lo cierto es que como política pública hay que mirarla. Es un problema. Y hay que mirarla porque, sobre todo, se está gastando muchos recursos y hay que darle racionalidad al uso de los recursos públicos, si no son infinitos. Y tenemos que hacerlo compatible con otras políticas públicas que se han legislado en materia de financiamiento estudiantil. Y esto no solamente respecto al CAE, también respecto al Fondo Solidario y también respecto a los créditos Corfo. Ahora, el presidente decía el otro día en el Consejo de Gabinete, le decía a ustedes, los ministros... Yo no estaba en Atacama. Bueno, pero... Sí, no, pero hago propio... Pero a usted y al resto de los ministros le decía, no es tiempo de promesas, sino de cumplir. ¿El CAE en qué categoría cae? En la categoría del cumplimiento. En la categoría del cumplimiento. De hecho, nosotros estamos trabajando, y esto es en serio, o sea, yo lo repito como cuña permanentemente porque me piden entrar en detalles del proyecto de ley y no puedo entrar en detalles del proyecto de ley. Pero no puedo entrar en detalles del proyecto de ley porque estamos en la iteración técnica de un tema súper complejo como es mirar el CAE en toda su extensión. Pero estamos trabajando en un proyecto de ley con el Ministerio de Hacienda y tenemos un timing, un deadline que fue autoimpuesto por el propio ministro Marcel en la discusión presupuestaria, que es el inicio de la discusión presupuestaria del 2025, que en definitiva es antes de septiembre de este año.
Ya, ahí Entonces, dice hay el una compromiso. definición, sí, claro. A mí me llamó la atención, y quiero hacer un disclaimer a propósito de cosas que aparecen a veces en la prensa, pero salió una nota, no sé en qué medio, que decía que en la reunión que tuvimos con los partidos hace unas semanas atrás, Ujú. que la convoqué yo, que yo la he hecho ya como 3 o 4 que hemos hecho, una regularidad, se había dicho que el CAE dejaba de estar en las prioridades del Mineduc. Ah, sí, lo leí, sí. Nunca se discutió eso. Lo que quiero decir es que eso no es real. En esa reunión se discutió inicio de año escolar 2024, situación de Atacama, se discutieron esos temas más políticos, no se discutió sobre la agenda legislativa del Ministerio de Educación. Por lo tanto, todo lo que se puede haber dicho respecto a eso no es real. Entre sea, ellas, por el ejemplo, CAE que el CAE sale de la agenda. Ya, No. o sea, el CAE sigue estando Por en la supuesto, agenda el y sigue presidente siendo lo una prioridad. comprometió y está en la base del discurso de la cuenta presidencial. Oiga, otra cosa a propósito del presidente, lo voy a sacar del tema de educación. Quiero aludir a su militancia, del te Partido apuesto. Comunista. Sí, pues. Es que el presidente dijo el otro día en Twitter, eso, ayer, digamos, su reacción respecto del secuestro con homicidio de un ex militar venezolano, dijo que habló sobre el anticomunismo de la derecha, el anticomunismo de la oposición. Dijo que había un sentimiento anticomunista permanente, que estaba además insuflado por los medios de comunicación afines a la derecha. Una reacción que a algunos de la oposición les ha parecido, si no desconcertante, derechamente descuadrada, digamos. ¿Qué piensa usted de eso? Yo sé que estamos hablando de su jefe, pero... Sí, primero, el presidente emite la opinión y aún no comenta esas opiniones. Soy ministro de Estado. Lo que puedo decir es que cuando a mí me nombraron ministro de Educación, hubo una reacción muy enconada por parte de algunos miembros de la oposición, porque tampoco podemos generalizar. Aquí hay de todo, digamos. Yo tengo muy buena relación con parte de la oposición, converso permanentemente, intentamos siempre construir puentes, y por cierto que estoy disponible a tener esa relación con toda la oposición, que esté disponible a eso, digamos. Pero hubo gente que me sacó la mugre, digamos, por ser nombrado ministro de Educación, con una excusa que devela un poco ignorancia y también devela esto que tú señalas del anticomunismo, ¿no? Porque se dijo, no, que ahora van a enseñarle a los niños quizás qué cosas en las escuelas, los van a ideologizar. Oye, en Chile hay una institucionalidad del currículum, hay un Consejo Nacional de Educación que aprueba lo que el Ministerio le presenta. No depende de usted. No depende, el Ministerio no define el currículum y lo entrega y se hace. Tiene que ir a consulta al Consejo Nacional de Educación, que es un consejo variopinto, transversal políticamente, que lo preside precisamente Luz María Bach, es decana de Educación de la Universidad Mayor, o sea, alguien que no es necesariamente alguien afín al gobierno, con la que tenemos buena relación, ¿no? Al revés, mucha colaboración, pero hay una institucionalidad que opera. Lo que quiero decir es que entre la ignorancia y algo de anticomunismo se toman estos caminos en los que uno dice, ¿por qué estas críticas destempladas? ¿Por qué por el solo hecho de ser militante de un partido se genera esta discusión? Y cuando otras personas pueden ser de otros partidos, no se generan estas discusiones de esta forma. Se te puede criticar siempre. Y en ese sentido, Si si usted dice... y yo quiero en esto ser enfático también, Iván. A ver. No toda crítica puede ser tildada de anticomunismo. Yo eso no lo comparto. Ya. Pero hay cosas que solo se justifican, o solo se comprenden más bien, por esta mirada media de Guerra Fría. Por la anteojera del anticomunismo, digamos. ¿Le parece peligroso el anticomunismo? Siempre. Y creo que cualquier anti-algo en democracia tiene que ser observado con mucha cautela. Yo creo que hay principios universales que ya la humanidad ha acordado y eso hay que resguardarlo. Sí, y lo otro que yo creo que también hay que mirar cuál es la historia. Yo soy profesor de historia. No puedo dejar de mirarlo esto con esa Comunista según perspectiva. el humorista del Festival de Viña, según Luis Slimming. Profesores de historia son todos comunistas. Eso es Así anticomunista, es el pero chiste. eso devela esa mirada. Ya, pero ese es un chiste de no, Slimming, yo sé, ¿no? me reí mucho, por cierto, y además estoy de acuerdo con el Slimming. Bueno, sí, me estaba pensando en mi facultad. Ya. El asunto es que, Iván, mira, cuando pasa algo, así que no sé, se quema una micro, ¿qué es lo que dice la gente en común? Ya llegaron estos comunistas. Son los comunistas. O sea, siempre que pasa algo así, son los comunistas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo entendemos eso que ya es cultural? ¿No? Y también lo entendemos en función de proteger la democracia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mira, yo no quiero andar en esto, porque seguramente van a salir hartos titulares, va a generar polémica. Lo principal acá es que tenemos que resguardar la capacidad de diálogo entre todos nosotros. Y yo al menos eso lo he hecho, he intentado hacerlo y lo voy a seguir haciendo porque
En esto quiero ser como el padre Hurtado, hay que seguir hasta que duela, digamos, y el diálogo, la democracia no tiene límite, y los problemas de la democracia se resuelven con más democracia de ninguna otra manera. Ahora, si los comunistas andan citando al padre Hurtado, ya estamos en otra... Hay comunistas católicos, por cierto. Yo partí con una pastoral juvenil. ¿Verdad? Sí, ¿Y ya era militante? en paralelo a ser militante de la Juventud Comunista. Oiga, no, se lo pregunto porque Javier Macaya, que estaba ahí en el bloque anterior, él considera también inaceptable el anticomunismo, pero al mismo tiempo sí sugiere que hay una preocupación porque hay determinados militantes comunistas que pueden tener acceso a una investigación en particular y, en fin, donde habría un conflicto por la simpatía del Partido Comunista hacia el gobierno venezolano. Mire, yo creo que hay que dejar que las instituciones funcionen, y más allá de las militancias de quienes constituyen esas instituciones, porque empezar a hacer esa observación específica nos puede hacer caer en eso, en el que yo comparto con Javier Macaya, es inaceptable, ¿no? Entonces, para que evitemos eso, en realidad, dejemos que las instituciones funcionen y hagan su trabajo. Porque uno nos pregunta cuál es la militancia de los jueces en determinados casos donde a lo mejor hay militantes de otros partidos de oposición involucrados, no sé, hay hartos donde mirar, digamos. No se lo pregunta, digamos, no se lo pregunta, y no está bien que nos preguntemos, porque los poderes del Estado tienen institucionalidad, tienen formas de funcionamiento, y hay que permitir que hagan su trabajo. Y a nosotros, sobre todo, como Ejecutivo, no nos corresponde opinar sobre lo que pasa en la justicia, y por cierto, el Parlamento tampoco debería estar orientando aquello. Y lo que sí me parece es que, vuelvo a este punto, los problemas de la democracia solo se resuelven con más diálogo y democracia, no con epítetos ni trasladarnos, digamos, de un lado a otro comentarios que lesionan la posibilidad de seguir conversando, que es lo que se pone en riesgo muchas veces con este tipo de situaciones. En ese sentido, la posición del Partido Comunista respecto al gobierno de Venezuela ha sido una posición de amplia simpatía, de defensa incluso. Mira, yo creo que eso lo tiene que responder el partido. No me corresponde a mí como ministro de Estado responderlo. La posición de un ministro de Estado es la posición del gobierno. Y evidentemente Cancillería es la que traza esa línea de acción. Así que yo creo que ahí el presidente del partido y la secretaria general son los más indicados para responder a aquello. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, esta mañana, este mediodía ya en Mesa Central. Ministro, muchísimas gracias por Gracias a ti, Iván. acá. Muchas gracias.